Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serbia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Ahí viene la inflación, ahí viene la inflación. Gritan algunos como si fuera la próxima plaga económica para la primera potencia del mundo. Pero, pregunto, ¿es para preocuparse que haya un aumento general en los precios? ¿O estamos exagerando? Lo discutimos. Las tecnologías de automatización avanzadas y sus efectos en el mercado laboral generan preocupación de que los trabajadores no estén preparados para los cambios. Por eso pregunto, ¿obtener un grado universitario es la respuesta o se necesita más que eso? Lo analizamos. El futuro de miles de inmigrantes en Estados Unidos está en manos de la Corte Suprema. La decisión puede hacer la diferencia entre lograr la residencia legal o volver a su país de origen. ¿Cuáles son las consecuencias legales en el caso Sánchez versus Mayorkas? Lo averiguamos. ¿Quieres comenzar a invertir? En un nuevo Dime Xavier te explico 3 errores básicos que debes evitar. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Ahí viene la inflación, ahí viene la inflación. Gritan algunos como si fuera la próxima plaga económica para la primera potencia del mundo. Pero, pregunto, ¿es para preocuparse que haya un aumento general en los precios? ¿O estamos exagerando? Lo discutimos. Pero primero, vamos con el contexto. El mercado de valores está disparando y los rendimientos de los bonos se han reducido después de un gran repunte a principios de este año. Pero no se equivoque, los inversores todavía tienen mucho de qué preocuparse cuando se trata de la amenaza de la inflación. La economía estadounidense se está recuperando gracias al estímulo, las vacunas contra el COVID-19, las ventas minoristas se dispararon en marzo, además, el mercado de la vivienda volvió a la vida. Y el número de personas que presentaron solicitudes de desempleo se desplomó hace un par de semanas. Y todo eso sigue al exitoso informe de empleos de marzo. ¿Eso es bueno? Sí, pero hay una preocupación. Este crecimiento probablemente conducirá a la inflación. Más inflación significa precios más altos y puede recalentar la economía afectándola. Para algunos la subida es transitoria. Para otros, la amenaza de la inflación is real y quizás no sea transitoria. Por eso la pregunta no es si viene la inflación, sino cuándo. La discusión con Hamed Riesgo, el ex jefe de inversiones de Insignio Financial Group. Hamed, ¿en qué bando estás tú? ¿Tú ves esto de la inflación? Claramente hay unos signos inflacionarios. ¿Tú estás en el bando que es transicional o estás viendo que esto va a ser, o sea, esto no es una transición, es real y de preocuparse? Sí, bueno, Xavier, déjame decirle, yo estoy en la banda que estoy menos preocupado a corto plazo por la inflación, pero a la misma vez creo que a largo plazo va a ser un problema mucho más grave que lo que la gente y el mercado está esperando en este momento. Ok, lo que hemos visto hasta ahora, estas señales que estamos viendo de que hay una presión en los precios, ¿a qué se debe para ti? Bueno, una parte muy importante de esa subida de precios ha sido por razones, vamos a ponerlas artificiales, es lo que se llaman base effects, cuando se hacen cuentas económicas, ¿verdad? Hay números económicos. Básicamente lo que pasó fue que la caída el año pasado, por causa de la pandemia, fue tan fuerte que la subida este año simplemente por el tiempo sobre el tiempo va a ser igualmente de fuerte. Pero yo pienso, y el Banco Central Americano está conmigo en ese sentido, piensa que esto va a ser algo transitorio, que algo que dure por 1 o 2 trimestres solamente. Ahora, yo estaba leyendo, por ejemplo, a Alan Blinder, que él fue parte de la Reserva Federal
economista, escribió una columna en el Wall Street Journal y también él dice que ve que mucha gente se está preocupando por una inflación alta y él dice que no, y varias razones él cita. Primero, no hay que olvidar que hay mucha gente que todavía está fuera del mercado laboral. Y segundo, que estamos poniendo un tope al 2%, pero no necesariamente el 2%, ir por encima del 2% sea preocupante. Incluso que pueda subir al 3% no es preocupante. Pero hay otros críticos, dicen, hay que tomar en la ecuación primero la alta inyección de capital que ha puesto la Reserva Federal. No hay que olvidar eso. Cuando ves la hoja de balance, en comparación al nivel de deuda del gobierno federal, están a la par. Uno. Dos, tienes estos inmensos paquetes de estímulo que fueron aprobados recientemente, lo que quiere decir que estás poniendo más plata en las manos de la gente, se está abriendo la economía, which is good, es positivo, tiene que ser más gente se está vacunando. Entonces hay muchas fuerzas. Tienes la subida del petróleo, eso puede llevar a un incremento de los precios de los commodities, lo cual eso entonces empuje los precios hacia arriba. ¿Qué dices tú? Correcto, pero acuérdense, eso van a ser impulsos. Acuérdense, el estímulo fiscal que vino a Estados Unidos también fue un estímulo de consumo nada más. No fue una inversión a largo plazo que pueda echar a crecer el crecimiento a largo plazo de la economía. Los stimulus checks, cuando uno entra a su bolsillo, básicamente lo está consumiendo. So, ese bump en actividad, vamos a ponerlo, es algo transitorio. Por eso es que yo sí pienso igual que esto es totalmente esperado, el mercado lo está esperando, yo lo estaba esperando, mucha gente que lo estaba mirando, el mercado lo estaba esperando. El problema es que una cosa es esperarlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Cuando las tasas subían o suben tan rápido como subieron desde febrero a marzo, algunas veces el mercado tiene dificultad tomando esa subida de tasas. Y entonces, ¿por qué tú dices que a corto plazo no te preocupa, lo ves como una transición, pero a largo plazo sí? ¿Por qué? El problema es que yo creo que todos estos efectos son a corto plazo de inflación, pero a la misma vez, ¿y por qué digo que vamos a decir 2024, 2025, ¿verdad? Es difícil decir exactamente en qué año, pero yo sé que en unos años que vienen, muchas de las tendencias globales y estructurales que han causado la deflación desde los años 80 se están reversando y a la misma vez se están cronometrando con estas fuerzas que sí son inflacionistas, que yo creo que como a la mitad de la década que viene sí van a crear un problema bien grave para los bancos centrales y van a tener que en ese instante subir las tasas mucho más rápido que de lo que el mercado espera en este momento. Por ejemplo, ¿tú no estás viendo que se está recalentando el mercado inmobiliario? Eso es otra de las preocupaciones. ¿Tú no lo ves ahí también otra señal de inflacionaria? Sí, pero acuérdense que mucha de la parte, un factor muy importante por qué los precios en las casas han subido es porque lo que se llama el supply de housing está a niveles históricos. Te doy un caso. En Estados Unidos, hoy día, bueno, a fines de febrero, nada más que habían 700,000 casas de venta, single family homes, en el país entero. Para que tengas un poco de perspectiva, el número más bajo históricamente de los últimos 30 años había sido 1.5 millones. Estamos por debajo de la mitad del número más bajo. Y es simplemente porque la gente no quisieron vender las casas durante la pandemia. Eso creó un glut artificial. Yo creo que eso se va a aliviarse en los meses que vienen porque el mercado, viendo cómo los precios están subiendo en las casas, va a empezar a florear el mercado con nuevas casas nuevas y eso va a bajar los precios. Por último, insisto en todo esto porque estoy tomando la posición de los críticos. O sea, tú sumas la política de la Reserva Federal, la otra crítica es el masivo paquete de estímulo. Tienes las señales en Bitcoin, o sea, altos niveles de precio con los cuales algunos hablan de burbuja, otros dicen que no, que está en la nueva economía. Tienes los precios en las casas, tienes el precio del petróleo. Tienes el precio de los commodities. Entonces, cuando tú vas sumando todo eso, tú dices, espérate, algunos dicen esto no es transicional. O sea, los reflejos ahora que se vieron en febrero y marzo son claramente una manifestación de un problema mucho más complejo, porque son muchas fuerzas lidiando a la misma vez, lo cual es más difícil de controlar. Entonces, para algunos esto no es transicional. Esto es claramente
que la economía se está recalentando y que esto puede tener consecuencias porque entonces ya estás hablando de subida en la tasa de interés, eso puede tener efecto en los corporate debt, eso puede hacer que las empresas se financien menos. Tienes el tema, no hay que olvidar también que se está hablando de un paquete de impuestos a nivel corporativo. O sea, hay una serie de fuerzas que lo que llevarían, dicen los críticos, recalentaría la economía teniendo un efecto negativo. Me quedan 30 segundos. A todo eso, ¿qué dices tú? Bueno, estás correcto en que muchas de estas cosas han subido y sí vemos burbujas en algunos sectores, pero no ha habido subida de precios en el factor más importante para la inflación a largo plazo. Y esa es subida de precio en los salarios. La correlación más alta con inflación es los salarios. Y mientras que los salarios se mantengan tan bajos, no va a haber inflación a largo plazo. Eso es un problema para los próximos años, no para los próximos 1 o 2 años, para los próximos 3 o 4 años. Ahmed, fue un gusto haberte tenido en el programa. A usted. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. El cobre es el nuevo petróleo. Así se titula una reciente nota de investigación elaborada por analistas del banco de inversión Goldman Sachs. Sus análisis se basan en el papel fundamental que el cobre desempeñará en la consecución de los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Explica que este metal es un componente esencial en sistemas de energía eólica, solar y geotérmica para aplicaciones en los hogares. Los precios del cobre han subido 80% en el último año y la oferta es limitada mientras que la demanda se dispara. Según las estimaciones de Goldman Sachs, esto podría hacer que el precio de la tonelada de cobre vaya de los más de $9,000 actuales a $15,000 en el 2025. También hay una creciente atención al litio por ser un componente clave para las baterías de los vehículos eléctricos. En una nota reciente, analistas de Macquarie Research predijeron que la demanda de estos autos podría provocar una escasez de este material a partir del 2025. ¿Y quién gana esta semana? Los consumidores. ¿Por qué? Porque el ahorro está a un nivel récord. Desde que comenzó la pandemia, los consumidores de todo el mundo han acumulado $5,4 billones adicionales en ahorro. Para que se den una idea, este exceso de ahorro es el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto Mundial a fines de marzo, según Moody's Analytics. Estados Unidos está en su punto más alto de ahorro con $2,6 billones, cifra que equivale al 12% del Producto Interno Bruto del país. Lo sigue el Reino Unido con el 10% de su PIB. Esto se ve como positivo porque se podría estar preparando el escenario para un auge del gasto, algo que provocaría un fuerte aumento en el crecimiento económico de este año. Es decir, este ahorro va a entrar en la economía, aunque hay una preocupación, y es que todo ese gasto adicional también puede avivar la inflación, lo que obligaría a los bancos centrales a subir las tasas de interés y reducir las compras de activos antes de lo previsto. Pero ¿por qué es positivo que el nivel de ahorro suba? Los consumidores se llevan esta semana la medalla de CNN. ¿Y quién pierde esta semana? La idea de la Superliga Europea de Fútbol. ¿Por qué? Unos días después, parece muerta. 2 equipos, entre ellos el Barcelona, el Real Madrid, la Juventus, anunciaron el 18 de abril que crearían la Superliga Europea con el argumento de que la pandemia del coronavirus ha acelerado la inestabilidad del actual modelo económico de fútbol europeo y que querían mejorar la calidad y la intensidad de las competiciones. Pero la noticia fue recibida con una condena generalizada por parte de la UEFA y la FIFA, organismos rectores de este deporte, fanáticos, políticos y figuras destacadas del fútbol. Y tuvo efectos. Las acciones de la Juventus y la del Manchester United cayeron. Además, tanto la UEFA como la FIFA amenazaron con sancionar a los equipos y a los jugadores que participarán. E incluso algunos gigantes de los medios se descartaron a sí mismos de la licitación por los derechos de la temporada. Los 6 equipos de la Premier League que habían cofundado el proyecto ya se habían retirado. También el Atlético de Madrid, el Milán y el Inter se retiraron también. El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, dijo a la agencia Reuters que el proyecto no podría continuar sin sus 12 clubes fundadores.
Claramente el fútbol es un negocio que mueve miles de millones de dólares, pero si los fans dicen no al proyecto, el fútbol deja de ser un negocio. Al final ellos tienen la última palabra. Por eso, esta semana el proyecto de la Superliga se lleva la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, las tecnologías de automatización avanzadas y sus efectos en el mercado laboral generan preocupación de que los trabajadores no estén preparados para los cambios. Por eso pregunto, ¿obtener un grado universitario es la respuesta o se necesita más que eso? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Toyota ya trabaja en su nueva camioneta deportiva o SUV eléctrica. La automotriz japonesa presentó este lunes en el Salón de Automóvil de Shanghai el BZ4X o BZ4X, su apuesta para recuperar el terreno perdido en este mercado. Y aunque por ahora solo es un concepto, espera empezar pronto su producción a gran escala en China para venderla de manera global a mediados del 2020. El BZ4X se desarrolla en colaboración con Subaru. Sería uno de los 15 vehículos totalmente eléctricos que Toyota pretende ofrecer a nivel mundial para el 2025, según dijo la compañía. Algunos de ellos se venderán bajo una nueva submarca denominada BZ, siglas de Beyond Zero o más allá de cero. La meta de Toyota es ofrecer un total de 70 modelos electrificados para el 2025, incluidos híbridos y otros propulsados por hidrógeno. Las tecnologías de automatización avanzadas y sus efectos en el mercado laboral generan preocupación de que los trabajadores no estén preparados para los cambios. Por eso pregunto, ¿obtener un grado universitario es la respuesta o se necesita más que eso? Lo analizamos. Mariano, estaba viendo las estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de 150 millones de planillas se reportan cada año. De esas, cerca de 130 millones son por salario, o sea, la famosa W2. Gente reporta sus ingresos a consecuencia del salario. Lo que quiere decir que la mayoría del norteamericano o el que vive en los Estados Unidos depende del salario. Entonces tú tienes este reto de que están existiendo unos cambios en el mercado laboral. Hay una cuarta revolución, el cual está beneficiando a unos y está perjudicando a otros. Entonces aquí viene el debate. Si la solución al problema, es decir, necesitamos 4 años de universidad o la universidad ya no puede tampoco resolver ese problema o no es la única solución, sino que hay que buscar otras opciones para preparar a un mercado que necesita de salario y de ingreso para poder sobrevivir y crecer, pero a la vez se pregunta si vale la pena los 4 años de universidad o hay que buscar otras soluciones. Hola Javier, bueno, te voy a decir una cosa, ese dato que me has dado, que quiero añadir 4 cosas que son importantes que están reportadas en la última reunión que hubo del World Economic Forum. El primero es que dice que a nivel mundial, no solamente ya a nivel de los Estados Unidos, 1 billón de puestos de trabajo están en peligro de extinción. La palabra suena así un poco radical, debido a lo que es la inteligencia artificial, la automotriz, la robótica y todo eso. El segundo dato es que de toda la gente que está trabajando, de todos los millones de personas que están trabajando, los datos son escalofriantes de que un porcentaje muy grande, más del 50% de los trabajadores, ni están dispuestos a conseguir nuevos skills que les ayude a enfrentar la nueva ola laboral que viene y los cambios laborales que vienen. Y otro número muy importante, no están preparados mentalmente, el mindset que se le llama, para enfrentarse a un nuevo proyecto de aprendizaje o reaprendizaje. Y finalmente, lo que te quería decir es que en los últimos 10 años, de todas las empresas que ha habido en producción, que se han construido, que se han llevado a cabo a nivel mundial, solamente el 24% son viables y pasan, digamos, a la segunda fase. El resto desaparece porque les falta la organización empresarial que se necesita. O sea, está claro que hay diferentes tipos de trabajo. Algunos se ven más afectados, menos afectados por la tecnología y abre oportunidades como abre retos.
La pregunta clave acá es si la solución, porque tradicionalmente era, ok, tú quieres tener un mejor ingreso, tú quieres tener un estándar de vida, vete a la universidad. Esa era la respuesta tradicional. Es verdad que ves las estadísticas a una visión de 35.000 pies de altura y te das cuenta que una persona con un grado universitario tiene más probabilidad de generar mucho más ingreso que una persona que no tiene grado universitario. Pero pregunto, en esta transformación, la respuesta rápida e inmediata es decir, adquirir 4 años de universidad. La respuesta rápida es, se necesita el conocimiento para, como tú estás diciendo, el rubro laboral al que tú te vas a meter. Estamos viendo cómo estamos en una economía que ya no se produce, Javier, lo que era la producción masiva para el consumo masivo, que todos íbamos iguales, todos llevábamos los Levi's, los Levi's, la camiseta blanca, no sé qué, las zapatillas de deporte, todos parecíamos galletitas, ¿no? Todos iguales, no. Ahora estamos viendo cómo se pide, hay una demanda muy particular de que todo tiene que estar hecho a la medida, customizado, al cliente. Eso requiere unos skills muy importantes y estamos viendo mucho más cómo se está dividiendo, digamos, los skills que son necesarios para un tipo de trabajo, que realmente, como tú dices, no tienes que ir a la universidad, hay otras alternativas, hay unos proyectos para enseñarte los skills que se requiere y otro tipo de trabajo que donde se busca la excelencia. O sea, que tiene que ver con, por ejemplo, ser abogado, ser médico, eso tienes que ir a la universidad. Pero fíjate que incluso las empresas van a tener que ser mucho más proactivos. Por ejemplo, tomar el caso de Google, que genera estos certificados para preparar a personas que van a trabajar dentro de Google. O sea, no necesariamente es el estudio universitario, sino lo refuerzan con certificados. Claro, aquí viene lo complicado de que si cada empresa va a crear un certificado, ¿cómo tú puedes transferir ese conocimiento que adquiriste en una empresa específica en otra área? Lo cual aquí vendría entonces las universidades, el gobierno, de alguna forma de estandarizar que ese conocimiento técnico que estás adquiriendo en una empresa pueda ser validado por otra empresa, lo cual ayuda a ser movible al empleado. Claro, es la forma como tú lo obtienes. Entonces, por eso es que ahora mismo existen tantas plataformas alternativas, porque como tú dices, cada empresa requiere que el trabajador conozca cómo se tiene que trabajar ahí. Pero ahí voy a un punto muy importante. Para tú poder adquirir esos conocimientos puntuales y específicos de cada empresa, porque, oye, en CNN se requiere una cosa, en la Universidad de Miami otra, en otra universidad, en tal. Pero hay una cosa que falla y una cosa que es muy importante, por lo cual las universidades merece la pena pagar, y no porque yo esté en la universidad, oye, cada uno, ¿no? Sino porque la universidad es un proceso de aprendizaje. Una de las cosas que se está viendo es que tú no puedes aprender lo pequeño si tu mente, tu mindset, como dice este reporte, tú no has previamente estado acostumbrado a aprender lo grande. Estamos viendo cómo las mentes se están anquilosando, es decir, la gente no está aprendiendo a pensar. La gente está acostumbrada a que tú aprietas esto, haces esto. Está faltando, por eso las carreras de artes liberales, liberal art, están volviendo a tener tanta demanda, porque las empresas lo que quieren es una persona que sepa aprender, que es muy diferente. El saber aprender, por desgracia, es un proceso que lleva muchos años. Por eso la universidad tiene, digamos, dos vertientes, lo que es la educación, ¿okay? Y lo que es el conocimiento. Tú el conocimiento lo obtienes a través de una educación, de unos protocolos académicos de aprendizaje, que se está viendo claramente que aquellas personas que no pasan por el sufrimiento de 4 años académicos y pagarlo, tienen mucho más dificultad para aprender, ¿ok? En el futuro. Me quedan 30 segundos, María Lorca. Entonces, ¿qué le dirías a un joven que está en el proceso de entrar a la universidad o padres que están preparando la educación de sus hijos para el futuro? ¿Cómo empezar sabiendo los retos que se están enfrentando? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, si tuviera un hijo, si tú vas a la universidad, primero cuesta un dineral, una fortuna. Si vas a ir es para ir a hacerlo, para ir a ocupar espacio y para ir a ocupar aire, como se dice. Pues haz una carrera intermedia, dedícate a hacer algo que tenga que ver con otra manera de estudiar. Pero si vas a la universidad, el esfuerzo, el dinero, la dedicación que se requiere es solamente para personas que realmente quieren hacerlo. Si vas a ir simplemente a pasear, considero que no es necesario, que te vas a meter en unos gastos que realmente al final del día no te van a pagar y vas a ser una persona descontenta con el esfuerzo que has realizado. María Lorca Susino, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero,
¿Quieres comenzar a invertir? En un nuevo Dime Xavier te explico 3 errores básicos que debes evitar al volver a The Number One, CNN Dinero. Oye, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, cnnespañol.com/CNN Dinero y en Facebook, facebook.com/CNN Dinero. Hola, soy Mar. Si eres de los que atesoran Dogecoin o Bitcoins, ahora tienes nuevas opciones para usarlas. Venmo, que es propiedad de PayPal, anunció que sus más de 70 millones de clientes ahora podrán comprar Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash a partir de $1. La compañía de pago también ofrecerá guías y videos en la aplicación para ayudar a responder preguntas frecuentes y compartir información sobre el mundo de las criptomonedas. Más del 30% de los clientes de Venmo ya han comenzado a comprar criptomonedas o acciones, según la compañía. El 20% de ellos empezaron a hacerlo durante la pandemia de COVID-19. No más, voy a vender. Pero no me decías la semana pasada que acababas de entrar en la bolsa. Sí, pero la acción está cayendo, estoy perdiendo todo. Y el que decía que le gustan las inversiones agresivas. Me preguntan, Xavier, quiero invertir en la bolsa, pero no sé por dónde empezar. Empieza no cometiendo estos 3 errores. Número 1, actuar por impulso. Una encuesta global de profesionales financieros del Banco Natixis, publicada el pasado 3 de agosto, dice que el 93% de estos profesionales ha notado este error. ¿Qué pasa? Cuando el mercado baja, digamos, hay una pérdida del 10%, las emociones tienden a prevalecer sobre la razón. ¿Y los inversores qué hacen? Caen en la venta por el pánico. ¿Por qué se dejan llevar por las emociones? Primero, quieren resultados inmediatos. Segundo, confunden invertir con especular o con jugar al azar. Y tercero, no determinan cuánto van a arriesgar, o sea, cuánto es el máximo de lo que estoy dispuesto a apostar y que pueda tolerar una pérdida. No hay un plan de salida. ¿Cuál es el precio más bajo? ¿Qué tolero que en caso que caiga la acción, vendo? No tienen un plan de entrada. ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? Número 2, dejarse dirigir por las aspiraciones. Un 43% de los inversores cree que las personas tienen expectativas muy altas y que no son realistas sobre cuánto pueden ganar. En el 2019, por ejemplo, se esperaban rendimientos del 10,9% por encima de la inflación a largo plazo, pero según expertos no tendría que ser más del 6,7%. Esto representa una brecha del 63% entre la percepción y la realidad. Una cosa es tener aspiraciones y otra es tener expectativas. El primero es un deseo, es una pretensión de tener algo. La segunda es una posibilidad razonable de que algo suceda. El problema es que muchos entre nosotros nos dejamos llevar por las aspiraciones y solo queremos ver lo que aspiramos y creamos una realidad virtual muy diferente a la realidad factual. Por eso cuando nos ofrecen hacernos millonarios rápidamente caemos en la trampa porque nos dirigimos por las aspiraciones y no por las expectativas. Número 3, no saber la tolerancia al riesgo. El 56% de los inversores dicen estar dispuestos a asumir riesgos para salir adelante. Pero cuando se les presiona, más de 3/4 partes dicen que realmente prefieren la seguridad a asumir riesgo. Ojo, no es incorrecto ser conservador o moderado en las inversiones, ni tampoco es incorrecto ser agresivo con la tolerancia al riesgo. Lo que no está bien es no saber nuestra tolerancia y hacer lo que va contrario a nuestras creencias y no ajustar la estrategia de acuerdo a ella. Por eso es importante que te preguntes, ¿cuál es tu posición al riesgo realmente? Mi gente, invertir en activos financieros debe ser parte importante de nuestra estrategia para construir riqueza. Pero actuar por impulso, dejarse dirigir por puras aspiraciones y no conocer nuestra tolerancia al riesgo realmente es no good. No good. Cuando regresemos a CNN Dinero, el futuro de miles de inmigrantes en Estados Unidos está en manos de la Corte Suprema. La decisión puede hacer la diferencia entre lograr la residencia legal o volver a su país de origen. ¿Cuáles son las consecuencias legales en el caso Sánchez versus Mayorkas? Lo averiguamos al volver a The Number One, CNN Dinero.
Desde hace años, una gran cantidad de empresas se pronuncian a favor de resolver la crisis climática, pero muy pocas estarían actuando para hacerlo. Un análisis de la firma de finanzas sostenibles Arabesque señala que menos de una cuarta parte de las grandes empresas públicas del mundo están haciendo su parte para hacer frente a la crisis climática. La investigación asignó a las empresas de 14 de los mayores índices bursátiles del mundo una puntuación de temperatura basada en los datos de emisiones de gases de efecto invernadero declarados entre el 2015 y el 2019. Descubrió que menos del 25% de las empresas están en camino de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para el 2050, que buscan limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. Es decir, más del 75% de las empresas parecieran no estar realmente comprometidas. Arabesque también descubrió que las emisiones han seguido aumentando desde el 2015. El futuro de miles de inmigrantes en Estados Unidos está en manos de la Corte Suprema. La decisión puede hacer la diferencia entre lograr la residencia legal o volver a su país de origen. ¿Cuáles son las consecuencias legales en el caso Sánchez versus Mayorkas? Lo averiguamos. Roberto, vamos a llevar esto por parte porque esto es un caso sumamente importante y que tiene consecuencias a miles de personas, de inmigrantes salvadoreños, incluso ahora me dijiste que los venezolanos también que están en Estados Unidos que están recibiendo este programa de TPS. Vamos a llevarlo por parte y me corrige si hay algo equivocado. Vamos con el contexto. Primero, en los 90 entra esta pareja de salvadoreños sin autorización a los Estados Unidos. Correcto. En el 2001, ellos solicitan la designación TPS, el gobierno se lo aprueba y están por 20 años con este estatus. Rápidamente, ¿qué es TPS estatus? TPS es cuando Estados Unidos designa un país, sea por causas mayores como un huracán, un terremoto, o que las cosas estén pasando mal, un conflicto de guerra. Entonces Estados Unidos designa ciertos países y le da a las personas que están aquí un tiempo protegido y le dan también permiso de trabajo durante este tiempo. Ok. Entonces le otorgan en el 2001 el TPS, la designación de TPS a esta pareja de salvadoreños. En el 2006 el empleador solicita permiso de trabajo para que le den una visa de estatus especial porque tiene unas habilidades especiales. El gobierno no lo aprueba. Pero viene tiempo después la pareja y solicita al gobierno la residencia, como le dicen en inglés el famoso green card. Y el gobierno se lo niega. Y ahí entonces es que la pareja decide demandar al gobierno por no darles ese estatus legal. Hasta ahí, hasta ahora ese es el contexto del caso, ¿correcto? Eso es correcto. Ok, ahora vamos a llevarlo por parte. ¿Qué es lo que alega la pareja Sánchez desde el punto de vista legal para que el gobierno le dé ese estatus legal o green card, como se conoce en inglés? Ellos lo que argumentan es que al ellos ser aprobados para el TPS, eso le da una admisión a los Estados Unidos. Porque para poder pedir una residencia uno tiene que ser admitido, inspeccionado o parole. ¿Ok? Entonces, ellos lo que están argumentando es que al usted darle el TPS, porque el TPS lo pone en lo que se llama estatus legal en el país, como no inmigrante, y entonces ellos dicen, bueno, si ya yo estoy como no inmigrante, eso significa que ya me admitieron y me inspeccionaron. También ellos argumentan, y mucha gente de los que lo está ayudando argumentan que el proceso para llegar a un TPS es tan extenso que eso debe también equivaler a una admisión, y eso es lo que están argumentando Sánchez y su esposo. Ahora, ¿qué argumenta el gobierno para decir no, ustedes están equivocados? El gobierno dice que hay cosas distintas. Una es la admisión legal y otra es el estatus legal. Entonces ellos lo que dicen es que para poder tener admisión legal uno tiene que haber sido admitido a los Estados Unidos e inspeccionado cuando entra, no después. Y entonces como ellos entraron sin autorización, el gobierno alega es que tú tienes que salir del país, solicitar
nuevamente, y entonces una vez que nosotros te aprobamos legalmente, ahí sí pudieras solicitar la Green Card, ¿correcto? Correcto. Ahora, una cosa, Xavier, que es interesante, también hay otros casos que están en las cortes, porque para que tú sepas, en este momento hay un split entre los circuitos, ¿ok? Está el tercero, el quinto y el 11 están a favor del gobierno, el sexto, el octavo y el noveno están a favor de los Sánchez, ¿ok? Pero también hay otro caso que está también en las cortes, que cuando una persona sale con permiso de viaje y tiene TPS y regresa, que esa admisión es una admisión nueva y puede aplicar a la residencia. Entonces, eso también va a impactar esa decisión de las cortes. O sea que esta decisión es muy importante para las personas que tienen TPS y entraron ilegal al país. Ok, tú tienes cerca de 400,000 personas en ese estatus temporal de TPS. Correcto. Y esto hay que sumarle que ellos trabajan, pagan impuestos, tienen negocios, y ahora se suman los venezolanos que también se les aprobó el TPS. Correcto, y eso va a ser mucho más porque creo que hay 300,000 venezolanos que van a aplicar. Ok, y además tú tienes que estos que tienen TPS tienen hijos que nacieron en Estados Unidos y que son ciudadanos estadounidenses. Ok, correcto. Llega a la Corte Suprema, y por eso es importante este caso. ¿Cuáles son las consecuencias de este caso si, por ejemplo, falla a favor de Sánchez? Si falla a favor de Sánchez es un beneficio para todos los TPS. O sea, básicamente los TPS van entonces a poder decir, alegar, que ya como la Corte Suprema falló a favor de Sánchez, yo puedo solicitar una residencia y por tanto el gobierno le daría la residencia legal a los miles que tienen TPS en los Estados Unidos, ¿correcto? Pero conste, la manera que los Sánchez lo está haciendo es si, por ejemplo, tú tienes una petición familiar aprobada, si tienes una certificación laboral aprobada, no simplemente la Corte, porque la Corte esté a favor de los Sánchez es que van a poder aplicar la residencia, sino que si tienes una vía de hacerlo, lo vas a poder hacer aunque entraste ilegal al país. O sea que la clave acá es que no estás condicionado al momento que entraste al país si fue con autorización o sin autorización. Correcto. Esa es la clave acá en la decisión. Ahora, ¿qué pasa si la Corte Suprema decide a favor del gobierno? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, eso sería bastante mal para la gente que tiene el TPS y entró ilegal, porque entonces eso significa que nunca van a poder ser residentes a menos que pase la reforma. Y recientemente el presidente Biden sacó la reforma y en la reforma incluyó a las personas que están en TPS para que se hagan residentes de los Estados Unidos. Entonces, ¿habría un choque entonces entre el Poder Ejecutivo y la decisión legal de la Corte Suprema en ese caso? Sí, bueno, lo que va a pasar es que ya cuando salga la reforma migratoria, pues ya eso va a ser más que la Corte Suprema, porque ya va a ser una nueva ley que salió este año que le ayuda a las personas a entrar a Estados Unidos. O sea, que la clave sería entonces que el Congreso, que ahí algunos argumentan que la decisión tiene que venir por el Congreso, que legalice el estatus de todos los que tienen TPS y por tanto entonces el fallo de la Corte Suprema, independiente de cómo sea, quien tiene que decidir esto es el Congreso. Sería esa la lectura. Correcto, ya la reforma migratoria pasó la Cámara de Representantes, está en el Senado ahora para que ellos lo revisen, porque ya pasó la Cámara de Representantes. O sea que los que tienen TPS tienen que estar alertas de la decisión de la Corte Suprema y de lo que pasa en el Congreso, que pueda hacer una diferencia entre estar legalmente en el país o no estarlo, ¿correcto? Correcto, pero eso solamente estamos hablando de las personas que entraron ilegal al país. No todas las personas en TPS entraron ilegal al país. Que eso es diferente. Aquellos que entraron legal sí tienen más probabilidad de poder conseguir la residencia, ¿correcto? Correcto. Por ejemplo, si puedo dar el ejemplo de los venezolanos. Los venezolanos en estos momentos, muchos de ellos están en otros tipos de visa aquí, o sea que están legal en el país. O sea que si ellos aplican el TPS y después sacan una certificación laboral, van a poder ser residentes. O sea que la Corte Suprema es más para las personas que entraron ilegal al país. Es una decisión sumamente importante. Son miles de personas en los Estados Unidos que llevan muchos años, han nacido sus hijos acá, han criado sus hijos, tienen negocios, trabajan, pagan impuestos. Ellos lo que quieren es, sácame de este limbo legal para saber que puedo estar legalmente en el país. Roberto Ortiz, correcto, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, Xavier. Un placer.
Apple cumplió su promesa de ofrecer una Spring Reload o primavera cargada, que es como definió a su más reciente lanzamiento de productos. Y uno de los que más han llamado la atención es la nueva versión ultra fina de su ordenador de escritorio iMac, que vendrá en una gama de colores. Según Colin Novielli, del equipo de mercadotecnia de las Mac, esta nueva computadora es más personal, más poderosa y más capaz que nunca. Tiene tan solo 11,5 milímetros de grosor. Y Novielli señala que es tan delgada que parece desaparecer si se la mira de lado. Según explica, esto se debe al chip M1 diseñado por Apple que permite reunir varios componentes en uno. El precio de esta nueva iMac empieza en los $1,299 con 4 colores y $1,499 con 7 colores y más funciones. Se puede ordenar a partir del 30 de abril. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.